Bienvenido, bienvenida una semana más. Vamos a continuar hablando sobre las emociones y sobre la información que ésta nos aporta pues, para manejarnos de la mejor forma posible en nuestro día a día. Hoy concretamente hablaremos de los celos. ¿Qué son los celos? En realidad los celos tienen que ver con el temor a perder el afecto de una persona a la que queremos ante un tercero. Debajo suele haber un miedo profundo al abandono o a ser excluido. Pero los celos no tienen por qué darse solo en relaciones de pareja. Pueden aparecer en distintos roles. Por ejemplo, entre hermanos que quieren llamar la atención del padre o de la madre, o entre padres e hijos también, o entre compañeros de trabajo. En la dinámica de las relaciones, donde hay un tercero que yo quiero y del que quiero su afecto y tengo miedo a perderlo, pueden aparecer los celos. Básicamente, en terapia es difícil que la persona reconozca que está celosa de entrada. Normalmente no suele estar bien visto y suelen aparecer como dos casos diferentes. Uno de ellos es no reconocer los celos en sí y moverse en una falsa sensación de libertad donde realmente se está acumulando un resentimiento hacia la pareja, en este caso. Yo siento que o no quiero sentir los celos, por lo tanto hago como que no existen y me muevo en una sensación de le doy libertad a la persona con la que comparto, pero en realidad eso no es así y bueno, se genera mucho resentimiento hacia la otra parte. Y la otra acción que aparece es un reconocimiento excesivo hasta la posesión de la pareja, ¿no? En este caso la pareja se trata como a un objeto y realmente en ambos casos lo que se mueve debajo es la inseguridad de la propia persona. Los celos pueden llevar a lo que en psicología se conoce como profecía autocumplida. Es decir, de alguna forma yo creo que no valgo suficiente, al final los celos están sostenidos en la inseguridad y siento que la otra persona me puede abandonar o que puede dejarme o puedo perderla y me comportaré conforme a esos sentimientos que estoy teniendo, con lo cual tendré una serie de conductas que probablemente hagan que de alguna forma el otro se aleje y termine cumpliéndose el miedo que tenía inicialmente de ser abandonado, perder a la otra persona, ¿no? Me gusta ver los celos como una emoción que, como decía antes, aporta información, con lo cual está hablando de mi inseguridad en principio en la dinámica de una relación, pero también se pueden convertir en patológicos y para mí la clave de cuándo los celos pueden convertirse en algo destructivo está entre la distancia que hay entre el estímulo que hace que los celos aparezcan y la reacción. Por ejemplo, si el estímulo es un estímulo que en principio puede ser muy normal y la reacción es desproporcionada, ahí podemos estar entrando en lo que se conocen como celos patológicos. Por poner un ejemplo, es posible que encuentre a mi pareja hablando con su compañero de trabajo al salir y eso haga que yo sienta que está ligando con él y montarle un follón, ¿no? Por verle haciendo eso. En esa situación, como decíamos antes, pueden aparecer esos sentimientos de posesión y en vez de reconocer que los celos son una inseguridad propia, lo que buscamos es tratar de que la otra persona calme nuestros celos, pues limitando su autonomía. Ese es el principio del camino hacia una relación tóxica. Hay dos elementos claves que funcionan respecto a los celos. El primero es una creencia de que yo tengo que ser la persona que satisfaga completamente a mi pareja, por ejemplo, ¿no? A la persona de la que yo siento afecto y del que temo perderlo. Eh, Esto supone una carga importante de llevar, porque normalmente solemos ser complementarios en algunos aspectos con las relaciones que construimos y en otros aspectos no. Entonces, la creencia de que yo tengo que sustentarlos o alimentarlos todos me hace sufrir mucho realmente. Tenemos miedo de que aparezca un tercero que quizá la persona con la que compartimos admire, porque de alguna forma aparece en nosotros el miedo a perder a esta persona y además aparece de una forma irracional, porque vemos que esa persona tiene una característica que nosotros no tenemos y simplemente por esa característica la convertimos en un potencial enemigo por el que nos pueden abandonar.
cuando dejamos de ver todo lo que nosotros sí que aportamos a nuestra relación de pareja. El otro elemento importante que aparece en los celos es la autocrítica destructiva. Normalmente nosotros tenemos aspectos de nosotros que no nos gustan tanto. Y muchas veces esa forma de relacionarnos con nosotros mismos, con esas partes que no nos gustan, suele ser o más amable o más destructiva. Las personas que sienten celos suelen tener una conducta destructiva consigo mismas y aparece mucha rabia interna, incluso descarga de energía queriendo deshacerse o eliminar esas partes que no le gustan tanto. Para trabajar los celos, pues lo primero básicamente es reconocer que los estamos sintiendo y antes de lanzarnos a proyectar sobre nuestra pareja, en este caso, sería interesante hacer un ejercicio de responsabilidad donde mirarnos nosotros y ver qué está pasando, ¿no? Ver cuáles son los estímulos que estamos viendo que nos producen esa inseguridad, ver si esos estímulos realmente están fundados o no, y si son límites que de alguna forma nos superan a nosotros y realmente consideramos que no podemos sostenerlo. Y si son sostenibles, pues ver que nuestra inseguridad está debajo de ello. Por lo tanto, si yo mismo me rechazo, si yo mismo creo que no valgo, difícilmente voy a poder creer a alguien que cuando me dice que soy valioso para ello. El camino para trabajar los celos está en fortalecer y aumentar nuestra autoestima. Si me sigues en el canal, he repetido muchas veces que para mí el principio del trabajo de la autoestima está en observar ese diálogo interno autocrítico hacia nosotros mismos. Ver cómo nos castigamos para el castigo. Y es ahí donde tenemos que empezar, con una mirada más amable hacia nosotros mismos, con valorarnos tal y como somos. Y partir de ahí, eso no significa que no vayamos a progresar, sino que progresamos desde una aceptación hacia nosotros y no desde un rechazo. Las relaciones difícilmente se pueden sostener en donde yo tengo que ser la parte fundamental capaz de satisfacer todas las necesidades de mi pareja, de la pareja con la que comparto, la persona con la que estoy compartiendo. Puedo satisfacer algunas de las partes y otras, pues no podré satisfacerlas. Lo importante para una relación y un vínculo sano y estable está en que habrá partes donde seamos complementarios y podamos disfrutarlas juntos, y habrá otras partes donde no lo seamos, y es necesario un respeto y una autonomía para que la persona pues, pueda satisfacerla con otras personas. Es importante aquí también respetar nuestros límites y comunicarlos también a la otra persona, porque hay límites que de alguna forma no vamos a querer sobrepasar y sabemos que estamos de verdad o queremos estar de verdad con esa persona desde nuestra libertad y no desde la dependencia emocional. Cuando esos límites son superados y después de hablarlos no son respetados y podemos decirle a la persona con tranquilidad de que no queremos quedarnos en esta relación, de saber que estamos eligiéndola no desde una dependencia, sino libremente porque queremos estar con ella. ¿Has sentido celos alguna vez? ¿Qué tal os transita? Te leo en comentarios. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos pronto.